La Biblia es la palabra de Dios, pero no es una palabra caída del cielo. En la Biblia, el cielo y la tierra se encuentran. Dios habla con las palabras de los hombres, de hombres concretos, con una auténtica personalidad, puestos en una historia profunda y concreta, lo que han experimentado, contemplado, pensado y puesto por escrito, las maravillas que Dios ha llevado a cabo en favor de su pueblo y de toda la humanidad. La Sagrada Escritura es, pues, la palabra de Dios, en cuanto escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios es el verdadero autor de la Sagrada Escritura, aunque ella nos hable por medio de hombres y en un lenguaje humano. Leída, creída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Y en la tradición viva de la Iglesia, la Escritura es para esta la forma suprema de la fe. Inspirada por Dios, ella nos transmite la palabra del mismo Señor y las palabras de los apóstoles, de los profetas, en donde se resuena la voz del Espíritu Santo. Los caminos de todos los libros de la Biblia se unen siempre en la revelación de Dios Padre, que se lleva a cabo en Jesucristo y que el Espíritu Santo hace presente a lo largo de la historia. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él encontró su plenitud. Recuerden, pues, nos dice San Agustín, que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como venera el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Biblia, por tanto, no es un libro, sino es una colección de libros. En total, la Biblia se compone de 73 escritos o libros diferentes y se divide en dos grandes bloques o partes distintas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Es un conjunto de libros inspirados y reconocidos como tales, que se refiere al tiempo antes del nacimiento de Cristo. Los libros del Antiguo Testamento se dividen en 4 secciones: el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda sección, los libros históricos y narrativos: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Los libros sapienciales: Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico. Y finalmente la última sección, los libros proféticos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es el conjunto de los libros inspirados y reconocidos como tales, que nos hablan de Cristo y de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia. Se dividen en evangelios, en escritos de San Pablo, que es la carta a los romanos, la primera y segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón. Luego están las 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y las cartas católicas, que las llamamos de Santiago y primera y segunda de Pedro y Judas. También en la carta de los escritos de San Pablo está la carta a los hebreos. Los creyentes estamos convencidos de que todos estos libros han sido inspirados por Dios. Por eso se les llama canónicos, es decir, que forman parte del canon, el conjunto de libros reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios y que componen la Biblia. La Biblia está escrita originalmente en 3 lenguas diferentes, 2 de ellas semíticas, el hebreo y el arameo, y la tercera indoeuropea, el griego. El Antiguo Testamento se escribió la mayor parte en hebreo. Como dato curioso, el libro de Daniel es el único libro bíblico que recoge fragmentos escritos en cada una de estas 3 lenguas. En el Nuevo Testamento está escrito todo él en el griego. Este griego es utilizado propiamente en los siglos IV a.C. hasta el VI después de Cristo, con la peculiaridad de ser el lenguaje más extendido y universal de aquella época. Existen diversos géneros y precisamente por eso vamos a tocar un punto que me parece importante. La historiografía relata la historia real o imaginaria, los hechos humanos y acontecimientos importantes de la vida de un pueblo, informando sobre todo de cómo se vivieron y experimentaron y del significado que tuvieron sin ceñirse rigurosamente a cómo fueron en realidad. En este género, que podemos incluir todos los libros históricos del Antiguo Testamento y algunas partes del Génesis, Éxodo y Deuteronomio, se incluyen también los Hechos de los Apóstoles y los 4 relatos que llamamos Evangelios. Vamos a hablar primero de la ley. El género legislativo designa colecciones de normas y costumbres, principios y decisiones, ordenanzas y preceptos por los que el pueblo al que pertenecen se rigió en su historia. La ley no figura en la Biblia en libros independientes, como sucede normalmente en los códigos legislativos antiguos y modernos, sino que se encuadra entre los recuerdos de los orígenes del pueblo. Es parte de lo que es fundamento o constitución. La ley, por tanto, se encuentra en todos los libros del Pentateuco, excepto en el Génesis. La profecía es un género especial, explicable desde la psicología del profeta, que habla como mensajero. Así dice Yahvé. El profeta se dirige a sus destinatarios como un portavoz de Dios, a través de oráculos o discursos. Las conexiones de sus mensajes, junto con elementos que se han adherido en el momento de su transmisión, forman los libros proféticos. Sin embargo, hay que tener presente que el libro de Daniel y partes significativas de Isaías, Joel y Zacarías pertenecen también al género apocalíptico, mientras que el libro de Jonás pertenece al historiográfico. La lírica es un género poético
que expresa el impacto producido o la vivencia despertada por una realidad en el espíritu del poeta. La lírica de la Biblia es en su mayor parte religiosa, o fue leída siempre en esa clave. Viene representada por 3 libros: los Salmos, las Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Además, con numerosos cantos sueltos, incluidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en el libro de Jueces, en Samuel o en el libro de Lucas, del Evangelio. La sabiduría. La literatura sapiencial es fruto de la experiencia, de la reflexión y del estudio de los sabios, en forma de dichos populares, de sentencias, de poemas temáticos o de amplios tratados. Según los casos, los libros sapienciales son colecciones de proverbios o tratados de dar una síntesis. El bloque de los libros sapienciales de la Biblia está integrado por Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. La apocalíptica es el género más singular y hasta el más extraño de entre todos los demás géneros literarios. La profecía es el que más se parece. Es un relato de sueños, de visiones o revelaciones de acontecimientos que afectan a toda la humanidad, que están ocultos y entráranse por llegar. Para relatar estas experiencias, los autores de este género emplean símbolos y un lenguaje que se le denomina críptico. En el Antiguo Testamento, su principal representante es Daniel, aunque ya hemos señalado otros textos de profetas que pertenecen también a este género literario. En el Nuevo Testamento se considera como apocalíptico el libro del Apocalipsis atribuido a San Juan. La literatura apocalíptica extrabíblica abunda en los siglos que preceden la era cristiana, siendo de uso corriente también en los primeros siglos de esta era. Y finalmente, la carta. Es una misiva enviada por alguien a un individuo o a una colectividad. Es un género que abunda en la literatura bíblica y que en ocasiones se inserta en libros correspondientes al género histórico e incluso al género apocalíptico como recurso expresivo. Además, existe en el Nuevo Testamento 21 títulos de libros que pertenecen al género epistolar: el cuerpo entero de los escritos de San Pablo, la carta a los Hebreos, las 2 que se atribuyen a Pedro, las 3 de Juan, la de Santiago y la de Judas. ¿Cómo tenemos que leer la Sagrada Escritura? Toda lectura personal de la Biblia debe tener presente que los escritos bíblicos son patrimonio de una comunidad, la Iglesia, que expresa por medio de ellos la acción salvadora de Dios en la historia. La Iglesia es quien entrega la Biblia a todo creyente y le da las pautas para su recta comprensión. Dice el magisterio de la Iglesia: dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante, y sin la cual la Escritura sería una letra muerta. La Escritura ha de leerse como la interpreta el mismo espíritu con el que fue escrita. Por tanto, es preciso escrutarla, penetrarla, ahondarla, buscar para acceder a su sentido y significado más profundo. Para ello, siempre ha existido los pasos: considerar el género literario, situar la circunstancia humana de los protagonistas que escribieron la Sagrada Escritura, considerar el momento en el que vivieron los autores y sus respectivas comunidades, y finalmente, ponerse a una escucha. Podemos hacer esta lectura en grupo, y es precisamente el objetivo de estas pequeñas charlas. Es importante que el grupo no sea excesivo, ni grande, ni pequeño,
y es preciso que alguien se ocupe de coordinar las diversas aportaciones. Deberíamos tener siempre, en el momento de agarrar la Sagrada Escritura, un breve silencio, una oración introductoria. Realizaremos una lectura grupal más adelante, una lectura personal reposada, y narrar con las propias palabras lo leído, tratando de que podamos reconstruir esa historia de fe, señalando los diversos personajes que intervienen, sus actitudes, enunciando los temas dominantes de la lectura, relatando la relación que tiene la vida cotidiana con lo que el mensaje nos da, y finalmente concluir siempre con una oración. A partir del Concilio Vaticano II, se ha procurado que en las celebraciones litúrgicas haya una presencia oportuna, variada y abundante de la Sagrada Escritura. No podemos, por tanto, olvidar que en la liturgia, en la Santa Misa cotidiana, la palabra que se proclama es manifestación del proyecto salvador de Dios, de esta obra de salvación que se celebra y que se hace presente. Una persona que participa diariamente en la celebración de la Santa Misa puede tener una visión general de la Biblia en 2 años. Si participa de la celebración dominical, en 3 años tendrá una visión sintética de ella, siempre profundizando y leyendo con un espíritu de fe, de amor y de escucha a esa santa palabra que Dios quiere darnos.